Buen día, apreciada hermana, usted que se encuentra escuchando este mensaje el día de hoy. Quiero compartir con usted una corta reflexión acerca de la palabra del Señor y para ello he titulado este mensaje La vivencia del cristiano versus la vivencia del mundano. Amén. Antes que todo quiero hacer una oración para dar inicio pues a este corto mensaje, que sea el Señor hablando a nuestra vida y que sea Dios realmente quien trate con cada uno de nosotros a fin de que nosotros podamos ser salvos. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponernos para que el Señor hable a nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo día, Señor, por permitirnos estar una vez más aprendiendo de tu palabra, Dios eterno. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de conocerte, porque nos has dejado, Señor, tu palabra para que sea guiándonos, para que sea exhortándonos en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener otro día más de vida, Señor, porque se renueva tu misericordia una vez más, porque hoy nos has permitido escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, impartiendo a cada vida que escucha este mensaje, que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que realmente pueda haber una convicción, una verdadera transformación, un verdadero cambio en cada vida y que nuestra vida realmente pueda agradarte, Señor, que podamos presentarnos aprobados delante de ti cada día, que no sea nuestra humana sabiduría la que actúe, sino que realmente seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, quien guíe nuestra vida en obediencia delante de ti cada día. Tú eres misericordioso, eres grande, eres poderoso, Señor. En tus manos colocamos esta palabra, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, que seas tú expresando, Señor, realmente cuál es tu carácter, Señor, para que podamos conocerte, que no pensemos, Señor, que solamente eres amor, sino que también eres justo, Señor, que también estás airado, Señor, con el desobediente, con el pecador, con quien oye pero no hace tu voluntad, Dios eterno. Te damos gracias, Señor, te exaltamos y bendecimos tu precioso nombre. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, porque pues realmente toda su palabra es de gran bendición para nuestra vida. Amén. Vamos a comenzar entonces, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la vivencia del cristiano y de la vivencia del mundano, ¿cierto? Y ese mundano pues es aquel que no tiene a Dios en su corazón, ¿cierto? Que desobedece la palabra de Dios. Entonces, bueno, inicialmente quiero contarles acerca de la forma pues de vivir de estas dos personas, ¿sí? Entonces primero quiero que sepamos que tenemos cosas en comunes, ¿cierto? Tanto el mundano como el cristiano tenemos cosas en comunes. Entonces primero que todo, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿cierto? Eso lo tenemos tanto buenos como malos delante del Señor, ¿sí? Y es muy importante que tengamos en cuenta que Dios hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Hace salir el sol sobre buenos y también sobre malos. Amén. Nacemos igual de pecadores, ¿cierto? Los dos nacemos en pecado, porque sabemos que desde el principio de la creación, a causa de la desobediencia del hombre, ¿cierto? De Adán y de Eva, caímos pues en pecado, ¿cierto? De generación en generación. Es decir, que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Eso lo tenemos en común todos, ¿cierto? Y vamos a ir pues andando a través de la palabra del Señor para ir mirando pues qué nos dice su palabra. Amén. Dentro de ellos vamos a ir un momento al libro de Proverbios, al capítulo 14, al versículo 12. Y nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Amén. Como Dios considera en su palabra, ¿cierto? Aquel que desobedece al mundano, ¿cierto? Que es amigo del mundo. Lo considera bruto, ¿cierto? Descarado, porque se mete de lleno en las cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Dios dice que aquel, ¿cierto? Que no hace su voluntad es como un insensato, ¿cierto? Como una persona inmadura delante de Dios. Y realmente es alguien que está entregado a su pecado, ¿cierto? A complacer su carne. Ama el mundo, ¿cierto? Es amigo del mundo, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Sabemos que quien gobierna este mundo, ¿cierto? Es Satanás,
¿cierto? O sea que nada de lo que hay en medio de nosotros en esta tierra realmente puede que agrade a Dios. Tenemos que examinar nuestras acciones, todo lo que nos rodea, ¿cierto? Porque si está gobernando Satanás este mundo, pues realmente si vamos detrás del mundo, nada bueno hay para nuestra vida, solamente habrá perdición y destrucción. Amén. Puedan que este mundano hoy conozca o oiga la voz del Señor, ¿cierto? Porque ha escuchado esta palabra, porque le han predicado en algún momento, pero la escucha y le da igual, ¿cierto? Es una persona que desobedece, que no cree, o que dice creer pero no hacer, ¿cierto? Realmente no cree en la palabra del Señor porque no la ha obedecido y cree que su camino, ¿cierto? Su forma de andar lo va a llevar realmente a tener una vida eterna con Cristo, porque el mundo lo que hace ver es que por obras somos salvos, ¿cierto? Y ya vamos a ver más adelante que realmente esto no es la salvación. En cuanto a la vivencia del cristiano, vemos en el libro de... Bueno, digamos que básicamente lo que queremos ver aquí en este pasaje, ¿sí? En cuanto al cristiano, es que el cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿sí? El cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios, a diferencia del mundano. Sabemos que el cristiano, ¿cierto?, ha recibido el Espíritu Santo del Señor. Y este Espíritu, como es santo, pues produce santidad, ¿cierto?, en cada uno de los creyentes. A diferencia del mundano, ¿cierto?, que se deja guiar por su naturaleza carnal. Y este Espíritu Santo, como produce santidad, es el que va transformando nuestra forma de vivir, de pensar, ¿cierto? Y nos aparta del pecado, es decir, que nos quita ese amor por el pecado, a diferencia del mundano que está realmente enamorado de su pecado, de complacer su carne, se deleita cada vez que hace maldad, ¿cierto? Que desobedece la palabra del Señor. En cambio nos dice también que aquel que se aparta del pecado, ¿cierto?, es sabio delante del Señor, ¿sí? Dios lo considera el sabio porque se aparta del mal, mientras que decíamos que el mundano es bruto, ¿cierto?, porque se mete de lleno en complacer el pecado y la carne. Entonces vemos ahí en 1 de Tesalonicenses, más adelante en la palabra del Señor, quiero que me acompañen ahí en su Biblia, en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿cierto? Ahí nos está hablando acerca de lo que vemos, el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? El Señor nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo puro, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿cierto? Y nuestra alma también tiene que ir a un juicio, ¿cierto? Sabemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestra alma tiene que ir a un juicio, ¿cierto? Sea para condenación o para salvación. Nuestro espíritu, como es de Dios, ¿cierto? En el cristiano vuelve a Dios, ¿cierto? Hay un espíritu natural que es el soplo de vida, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo vuelve a Dios. Y el cuerpo, pues, que entra en un proceso de descomposición, ¿cierto? Porque este cuerpo, pues, desaparece, este cuerpo muere. Ahí nos está hablando acerca de esas tres partes que son fundamentales en el ser humano, ¿sí?, que Dios pues ha creado. Vamos a ir un momento al libro de Proverbios. Proverbios, vamos a ir al capítulo 22, al versículo 2. Capítulo 22, al versículo 2. Y nos dice que el rico y el pobre tienen en común que el Señor los creó a ambos, ¿cierto? Dios creó tanto buenos como malos, y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos en común, ¿sí? Pero entonces nos vamos dando cuenta que en uno habita el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Porque decidió creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, aceptó, Señor, este sacrificio que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados, y decidió ser sabio, ¿cierto? Porque se apartó del mal, mientras que el mundano se deleita, ¿cierto? Complaciendo las cosas de su carne, de su pecado, ¿cierto? Y oye, puede que escuche, pero no hace la voluntad del Señor,
¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta primero de esa primera característica, pues acerca del mundano, ¿cierto? Luego nos sigue diciendo la palabra del Señor que tenemos dos caminos, ¿cierto? Hay un camino que va directo a la santidad, pero allí no puede llegar nada impuro, ¿sí? Porque Dios es santo, y como Dios es santo, al cielo, ¿cierto? En la eternidad no puede entrar nada impuro con Él. Por ende, digamos que hay dos caminos. Está el camino angosto, ¿cierto? Y está el camino ancho, la puerta ancha, ¿cierto? El camino estrecho. Y vamos a ver esto en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino, ¿sí? Ahí nos está diciendo que hay dos caminos, ¿cierto? Que hay una puerta ancha y una puerta angosta. Muchos deciden entrar por la puerta ancha porque es el camino fácil, el camino a la perdición, a la destrucción. Es una vida que no tiene límite, ¿cierto? Que no se restringe de nada, que prefiere deleitarse en su pecado, hacer lo que su carne le dice, ¿cierto? Mientras que el cristiano se niega a sí mismo todo el tiempo, ¿cierto? Y decide caminar una vida en rectitud delante de Dios, ¿cierto? Esto lo hace diferente. El mundano expone sus miembros al pecado, ¿cierto? Con sus manos, con su boca, ¿cierto? Con sus ojos, con su cuerpo, se deleita, ¿cierto? Haciendo en contra de la voluntad del Señor. Y dice en Juan 8:34 que el pecado es desobediencia delante de Dios. Amén. Entonces, el pecado es desobediencia delante del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros pensamos, ¿cierto?, que Dios nos acepta tal y como somos, ¿cierto? Pero el Señor tiene unas condiciones para poder aceptar, ¿sí?, a su pueblo. Tiene que ser santo, que es lo que vemos. Dios es santo y por ende nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y aquí nos dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Y ya vimos que el pecado es desobediencia delante de Dios, ¿cierto? Entonces todo el que se la pase complaciendo su carne y en contra de la voluntad del Señor, ¿sí?, es siervo del pecado, le sirve al pecado. Amén. Queramos nosotros entender o no, esa es la palabra del Señor y eso es lo que el Señor nos dice. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos presentando nuestro cuerpo delante del Señor, ¿cierto? Nuestros miembros, nuestra forma de pensar, de hablar, ¿realmente lo estamos haciendo en contra de la voluntad del Señor o lo estamos haciendo conforme a su voluntad? Amén. Y la salvación es para todos. Dios ha dispuesto, nos hizo a todos por igual, ¿sí? Dios nos puso el mismo alma, el mismo espíritu y el mismo cuerpo, ¿cierto? A cada uno de nosotros nos dotó de las mismas capacidades, ¿sí? Ya en nosotros está si realmente queremos obedecer la palabra del Señor o no obedecerla, escucharlo o no escuchar la palabra del Señor, ¿sí? El Señor nos está dando la oportunidad de ser salvos a todos, ¿cierto? Pero de nosotros depende también si queremos obedecer su palabra o realmente queremos ir a condenación, ¿sí? Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, nos habla un poco acerca de esto que les estoy comentando. Entonces vamos a ir en la palabra de Dios a Primera de Timoteo, al capítulo 2, al versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y nos dice: eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Primera de Timoteo 3 y 4. Eso es bueno y agrada a nuestro Dios, a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ahí Dios nos está diciendo, ¿cierto?, que la salvación es para todos. Él quiere que se salven tanto buenos como malos. ¿Sí? Él dispuso de ese precioso regalo a través del Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para que todos podamos ser salvos. Pero nuestra naturaleza pecaminosa y carnal nos ha desviado, ¿cierto?, y nos ha hecho caer en contra de la voluntad del Señor. Pero este es el momento de arrepentirnos
creer en Él como nuestro Salvador y de cambiar nuestra forma de vivir y de pensar, ¿cierto? Para agradarle a Él. Pero hay personas que aún en medio de tantas cosas que se viven en este mundo prefieren seguir su naturaleza carnal, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta que el camino no es fácil, ¿cierto? Pero que debemos realmente pues agradar al Señor, ¿cierto? Hacer su voluntad, y esto tiene en la eternidad un pago, ¿cierto? Que es estar por la eternidad con Dios y con el Señor Jesucristo. Mientras que el mundano, como vamos viendo, va solo camino a la perdición. O sea que realmente entrega su alma al pecado, entrega su vida al pecado, desobedece a Dios, quiere entrar por el camino fácil donde nadie le dice, por la drogadicción, por el alcohol, por las borracheras, ¿cierto? Por las malas palabras, rotundamente en fornicación, en adulterio, ¿cierto? En desobediencia delante del Señor. Y pueda que hay muchas personas que dicen, no, pero yo no cometo nada de esto, pero no quiere reconocer a Cristo como su único Salvador, ¿cierto? No quiere negarse, ¿sí? Y seguir a Cristo. Ahí igualmente estamos en pecado y en desobediencia delante de Dios, ¿sí? Porque no se trata solo de creer, los demonios también creen y tiemblan, sino de obedecer la palabra del Señor, ¿sí? También vemos que hay una relación con Dios. Dios ha dispuesto de una relación con cada uno de los seres humanos. Ha dispuesto si nosotros queremos ser sus amigos o si queremos ser sus enemigos. Como Dios ve al mundano, ¿cierto? En Santiago 4:4 dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? O sea que estamos diciendo que aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. O sea que todo aquel que es mundano, ¿cierto? Se está haciendo enemigo de Dios. Y todo aquel que es enemigo de Dios, la ira, ¿cierto? De Dios está sobre él, ¿cierto? Sobre el pecador. Porque prefiere darle rienda suelta a su carne y desobedecer la palabra del Señor, ¿cierto? Y lo que no sabe es que está siendo enemigo de Dios. Y aquí muchos nos engañamos, ¿cierto? Porque muchas personas creen que Dios lo ama tal y como es. Que como Dios entregó a su Hijo, en la versión dice, amó tanto al mundo, ¿cierto? Esa palabra amó nos está hablando en un tiempo pasado. Ahí no dice que Dios ama, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Lo amó en tiempo pasado, que por ese amor que tuvo envió a su Hijo, para que todo en el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Pero Dios ahí no dice que ama al pecador, Dios aborrece el pecador, amén. Y en Juan capítulo 15, versículo 14 nos dice que todo el que obedece lo que el Señor nos manda, ¿cierto? Es amigo de él. Así que el cristiano realmente se constituye amigo de Dios, ¿cierto? Porque obedece su palabra y obedece todo lo que está en sus mandamientos, ¿sí? Entonces aquí vemos también dos lados opuestos, el enemigo y el amigo de Dios. Y obviamente el cristiano todo el tiempo está procurando obedecer la palabra del Señor. Sabemos que no somos perfectos, ¿cierto? Y que el obedecer la palabra de Dios no implica que nosotros no volvamos a pecar. Pero lo que no implica es que nosotros caigamos reincidentemente en el pecado, ¿sí? Que nosotros practiquemos el pecado, porque una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado, ¿sí? Una cosa es que usted diga este fin de semana voy a ir a montar bicicleta, y otra cosa es que usted todos los días lo haga. Eso ya se convierte en una práctica, ¿sí? Y en diferencia del cristiano, cuando peca, ¿cierto? El Espíritu Santo que vive en el creyente lo redarguye y automáticamente hay arrepentimiento. Pero en el mundano pues se complace en su pecado, ¿cierto? Y no siente vergüenza ni dolor delante de Dios, ¿sí? Le da igual si obedece o no a Dios la palabra. En cuanto al cristiano, pues Dios le ha dado la capacidad, nos ha dado la capacidad de tener ese dominio propio, y vemos que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. O sea que el creyente, por hacer parte, por ser hijo de Dios, ¿cierto? Por haber obedecido y creído su palabra, recibe el Espíritu Santo como un regalo que habita en el creyente, ¿sí? Que viene y habita, y como ese Espíritu Santo es Dios, produce santidad, ¿sí? Y empezamos a ver que el resultado del cristiano, ¿sí? Es la obediencia, es negarse todo el tiempo a sí mismo, ¿sí? No quiere decir que el cristiano no sea tentado, ¿cierto? Pero si nosotros tentamos y permanecemos en esa tentación, pues muy posible vamos a caer en pecado. Nosotros nos redarguimos y decimos, Señor, perdóname, y realmente renunciamos al pecado, ¿sí? Tenemos esa capacidad de tener el dominio propio. Dios nos ha dado el dominio propio, que vemos que también es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros creemos,
realmente no debemos preocuparnos cómo lo vamos a hacer, sino solamente crea y obedezca la palabra del Señor, que ya el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Él es santo y Él obra, Él produce santidad, y lo que hace es que nos quita ese amor por el pecado. ¿Listo? Vamos a ir un momento a Mateo 16, al versículo 24. Mateo 16, al versículo 24. Y nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Amén. Entonces eso es lo que vive el cristiano. Se niega a sí mismo todo el tiempo, renuncia a su pecado, a su yo, a su naturaleza carnal, y dice: no lo voy a hacer porque esto no le agrada al Señor, ¿cierto? Y tenemos la capacidad nosotros de dominar nuestra carne, nuestros deseos perversos. Seguimos esa cruz, tomamos esa cruz, ¿cierto? El sufrimiento que tengamos que pasar, las necesidades que tengamos que pasar a fin de obedecer la voluntad del Señor. Y seguimos a Cristo. Ese es nuestro foco, nuestra esperanza está en Él, ¿cierto? Tenemos una relación con Dios, un dominio propio, ¿sí? Controlamos nuestra naturaleza carnal, aunque nos cueste, ¿cierto? Porque sabemos que siempre, como tenemos carne y tenemos espíritu, uno se contradice con el otro. Todo el tiempo la carne contradice al espíritu y el espíritu a la carne. Pero sabemos que Dios nos ha dado esa capacidad de tener ese dominio propio y por ende podemos dominar nuestra carne. No es que nos obliguen a pecar, nosotros pecamos voluntariamente, ¿cierto? Y Dios nos ha dado ese libre albedrío, ¿cierto? Es decir, que Dios quiere una cosa para nosotros y tiene un plan con la humanidad. Pero nosotros decidimos si queremos seguir el camino perverso o realmente tomamos la decisión de seguir a Cristo. Amén. Ahí vamos viendo las diferencias que hay entre un cristiano y un mundano, ¿cierto? También sabemos que Dios hizo la ley, la palabra del Señor, para que nosotros conozcamos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es pecado, ¿cierto? Porque si nosotros no conocemos la palabra del Señor, si Dios no hubiera instituido la palabra, pues nosotros no tendríamos cómo saber qué era bueno y qué era malo delante de Dios. Sin embargo, su palabra también dice que la misma conciencia nos juzga, ¿cierto? Y Dios nos dio a conocer la palabra para saber qué es pecado y qué no es pecado, ¿sí? O sea que nosotros no conocer la palabra de Dios no nos exime del castigo que va a venir más adelante en nuestra vida, ¿sí? Sabemos que hay una vida eterna. Nuestra alma va a ir a juicio, ya lo vemos, nuestra alma va a ser eterna. Y o sea que hay dos caminos, el camino angosto o el camino ancho. El mundano prefiere seguir su camino ancho porque la vida es fácil, porque aquí nadie le pide que cambie nada, porque vive a su manera, ¿cierto? Mientras que en el camino angosto hay unas restricciones para el ser humano, ¿cierto? No puede tener ese libre albedrío, sino que tiene que obedecer la palabra del Señor. Y obviamente todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia delante de Dios. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿cierto? Hay un castigo. Como hay un castigo, sabemos que ese castigo es la muerte, ¿cierto? Dice que la paga del pecado es la muerte, o sea que al mundano, ¿qué le puede esperar? Muerte, ¿cierto? Condenación. Y no solamente muerte, es muerte física, sino una muerte espiritual, que esta es la segunda muerte y que es lanzado, ¿cierto? Esta alma que decidió desobedecer a Dios, cuando vaya a juicio será lanzada al fuego que arde con azufre. No sé cuántos de ustedes quieren ser lanzados al fuego por la eternidad. Y recuerden que ser lanzados allí, estar apartado por la eternidad de Dios. Es decir, que no hay nada que pueda sacarlo de este lugar. Es más fácil obedecer la palabra del Señor, ¿cierto? Y celebrar junto con Él por la eternidad, que realmente ser castigados, disfrutar aquí un corto tiempo y ser lanzados al fuego. Porque ustedes sabían que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Para Dios realmente, Dios no se mide por el tiempo, ¿sí? Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es paciente y por eso Él no ha venido, ¿cierto? Por su iglesia, porque Él quiere que todos sean salvos. Pero Dios también tiene un límite, Dios ya tiene una fecha destinada para venir por su iglesia. Y si usted y yo no estamos preparados, pues muy posiblemente vamos a tener que ir a condenación. Amén. Y sabemos que hay un castigo, ¿cierto? Pero el cristiano realmente decide obedecer la palabra del Señor.
acepta sus mandamientos, ¿cierto? Y por ende cree en Jesucristo como su Salvador y recibe el perdón de pecados. Sabemos que si la persona cometió un delito terrenalmente, no sé, robó, ¿cierto? Dios perdona sus pecados, pero no implica que usted no tenga que pagar la consecuencia. Es decir, que igual usted va a tener que tener un castigo terrenalmente, o sea, una prisión, ¿cierto? Una sanción penal, pero espiritualmente usted ya tiene todo pagado porque ya Cristo murió por nuestros pecados, por sus pecados y por los míos. A diferencia del mundano, ¿cierto? Que desobedece la ley, la ira de Dios está sobre él, ¿cierto? Y tiene un castigo en la eternidad, que lo estábamos viendo. Y aparte de todo esto, Dios dice, si ya, o sea, no hay nada más que podamos hacer. Si no quiere creer en Jesucristo como su Salvador, le espera solo una horrenda expectación de juicio, porque es que ya no hay más sacrificio que pueda haber, sino el que ya hizo Jesucristo por toda la humanidad, ¿sí? Y por su iglesia primordialmente, ¿sí? Para que todo el que en él crea pueda ser salvo, ¿cierto? Tenemos la vida eterna, pero cada uno la pasa en un lugar distinto. El cristiano pasará su eternidad junto con Cristo, junto con el Padre, y el mundano lo pasará en el fuego, ¿cierto? En este lago de fuego que arde con azufre. Amén. Entonces ahí tenemos otra vez nuevamente dos posiciones, el mundano y el cristiano que realmente decide obedecer al Señor. Amén. Sabemos que hay una salvación, ¿cierto? Que es por Cristo, a través de Cristo, y que también tenemos una vivencia aquí terrenalmente, ¿sí? Dios dice en su palabra que el mundano le parece locura las cosas espirituales, ¿sí? Obviamente no comprende, su mente no alcanza a comprender las cosas espirituales. Amén. No las alcanza a comprender. Creen, pero no obedece, ¿sí? Igual no hay una transformación en la vida del mundano. Puede creer, vemos las diferentes religiones que creen, ¿cierto? Que también para ellos hay una forma de santificarse, pero no hay salvación para ellos, porque en la palabra del Señor dice que únicamente el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, y si no creemos en Él no tenemos acceso al Padre. Amén. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3 y versículo 3 que no hay paz para el impío. Ustedes se dan cuenta que el mundano nunca tiene paz, que en su corazón siempre hay un vacío, que en su corazón siempre hay algo que no le permite permanecer en paz. Por más rico que sea, si ustedes se han dado cuenta, en el mundo de los famosos, ¿cierto? ¿Cuánta gente ha decidido quitarse la vida teniéndolo todo, según ellos, ¿cierto? Teniendo el dinero, las riquezas, teniendo su familia, teniendo estabilidad económica, porque en su corazón hay un vacío. Y no hay paz para el impío, no hay paz para el mundano, dice la palabra del Señor. A cambio el cristiano, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios que vive tranquilo, ¿cierto? Él no tiene de qué preocuparse, a pesar de que haya necesidades, de que hayan hambres, de que venga enfermedad. Sabemos que Dios todo lo que permite a sus hijos lo permite para bien. Vamos a ir un momento a Proverbios, el capítulo 18, al versículo 23. Dice, el pobre habla con humildad, pero el rico responde con arrogancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero corrompe, ¿cierto? El corazón. El dinero, dice la palabra del Señor, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar al cielo. Porque dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? O le sirve a las riquezas o le sirve a Dios, pero no le puede servir a los dos. O usted de su boca o de su vida sale agua dulce o sale agua salada, ¿cierto? Pero no pueden haber dos fuentes de nuestra propia vida. O es usted luz o es usted oscuridad. En el mundano hay oscuridad, ¿cierto? Hay perdición. En el cristiano hay luz, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el cristiano es la sal de la tierra porque le da sabor a esta tierra, ¿sí? Y también nos dice la palabra del Señor, ¿sí? Que al que el Señor ama, el Señor lo corrige, ¿cierto? Y acepta la disciplina del Señor. El Señor dice que no rechacemos la disciplina que Él nos da, porque al que Él ama, Él corrige, ¿sí? O sea que si nos corrige es porque realmente nos ama y por eso debemos aceptar la disciplina
y decirle al Señor gracias porque tú me corriges, porque tú me transformas cada día, porque me apartaste del pecado, ¿cierto? Porque aún sin merecerlo Dios ha puesto la mirada en cada uno de nosotros y nosotros no llegamos a Cristo ni al Evangelio porque nosotros queremos, sino porque el Señor es el que nos inquieta, porque es la voluntad de Él que podamos conocerlo. Amén. O sea que realmente para que nosotros podamos ser salvos, ¿qué debemos hacer, cierto? Debemos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y por dónde viene ese creer? Por la fe, ¿cierto? Y la fe por dónde llega, por el oír la palabra del Señor. O sea que apenas usted escucha la palabra del Señor y la cree, usted ya tiene fe. Usted cree que aunque no lo vea, Él es real. Usted tiene la certeza y la seguridad de que Dios existe, ¿cierto? Y eso es lo que le pasa al creyente a diferencia del mundano, que decide aceptar a Cristo como su suficiente Salvador. Y eso implica un arrepentimiento, ¿cierto? Es decir, dejar esa naturaleza pecaminosa y ser una nueva persona. El Señor dice que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir, ¿sí? Que no seamos como el mundano. Cambiemos, que se nos note realmente que hemos obedecido la palabra del Señor. Y ahí dentro de esa obediencia viene un nuevo nacimiento, ¿sí? Y nos dice la palabra del Señor que aquel que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. O sea que no implica solo creer. Si en nuestra vida realmente no hay una transformación, no hay un cambio de vida, un cambio de forma de pensar y de actuar, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que examinarnos porque muchas veces somos comparados con el mundano, ¿cierto? Con aquel que desobedece la palabra del Señor, que creemos ser salvos, pero realmente en nuestra vida no hay un cambio ni una transformación. Y eso dice, la fe sin obras está muerta, ¿cierto? O sea, a mí de nada me sirve creer si con mi vida yo no manifiesto que realmente Dios me ha transformado, que Dios ha hecho en mi vida un cambio, ¿cierto? Y aparte de esto vemos que el fruto del Espíritu Santo es el que transforma también la vida del creyente, es el resultado, ¿cierto? Y es que en el creyente hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay dominio propio, hay fe, ¿cierto? En el mundano vemos todo lo contrario, si tiene una cosa no tiene la otra, ¿cierto? Porque no ha llegado a la plenitud, ¿cierto? Que nos da el Espíritu Santo y es tener ese gozo, esa paz, esa tranquilidad en nuestra vida. O sea que para el mundano nunca hay paz, ¿cierto? Y más si andan las cosas de la carne en medio de homicidios, ¿cierto? De disensiones, contiendas, pleitos, hechicerías, brujerías, ¿sí? Todo lo que nos manifiesta la palabra del Señor, borracheras, nunca va a tener paz, porque Dios siempre está irado con el pecador. Amén. Y vemos también ahí un poco más adelante la palabra del Señor, que nos dice en Marcos 16, versículo 15, palabra del Señor, que el que crea será salvo y el que no crea será condenado, que veíamos ahí en Marcos 16, 15. O sea que si usted no cree, pues ¿qué le espera hacer? Condenado. Amén. Y sabemos que tenemos libre albedrío, pero tampoco sabemos cuándo Dios va a venir por cada uno de nosotros. Así que debemos estar preparados, preparar nuestra alma para cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Que no nos encuentre haciendo otras cosas que Él no nos ha mandado, sino que realmente pueda venir y podamos presentarnos aprobados delante de Él. Amén. La salvación no es por obras, así que no se preocupe usted realmente si cree, como lo vemos de pronto en el mundo, ¿cierto? Que creen que por obras son salvos, ¿cierto? Porque eso sirvió a los demás, porque dio un mercado, porque ayudó al enfermo, ¿cierto? Porque dio un consejo, ya eso trae salvación a su vida. Realmente, si no hay un nacimiento de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Y nos dice aquí más adelante, en cuanto a la vivencia también, ¿en qué vamos a poner nuestra mirada, cierto? El mundano pone su mirada en las cosas materiales, ¿sí? En las riquezas. Pone su mirada en el amor al dinero, ¿sí? En todas las cosas materiales, en el trabajo, en el estudio, ¿sí? En las cosas que se acaban. Porque nosotros sabemos que esto tiene un tiempo y esas cosas son finitas, o sea que se acaban, ¿cierto? Y piensa solo en pasarla bien, en ganar fama, en ganar reconocimiento, en complacer aquí, en tener posesiones aquí en la tierra, ¿cierto? Pero el cristiano pone su mirada en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas, que no tienen fin, ¿sí? La esperanza del cristiano está puesta en Cristo, en que un día va a regresar por su iglesia y que queremos irnos junto con Él. Amén. En Eclesiastés 5:15, impresionante este versículo que habla ahí la palabra del Señor. Quiero que me acompañen ahí a Eclesiastés.
Eclesiastés capítulo, ya les digo, capítulo 5, versículo 15. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Nada trajimos al nacer y nada nos llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Amén. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Amén. Entonces nos dice ahí más adelante. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. Amén. Ahí nos dice la palabra del Señor tremendo, que nada traímos al nacer, y si nos damos cuenta nosotros llegamos al mundo sin nada, ¿cierto? Y nada nos vamos a llevar al morir, porque este cuerpo se descompone, porque nuestro mundo no es este mundo que vemos, sino son las cosas celestiales. Amén. Entonces el cristiano pone su mirada en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas. Obviamente tenemos que vivir en esta tierra, trabajar, ¿cierto? Porque el Señor dice también que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Y tampoco el Señor quiere que nosotros seamos perezosos, que trabajemos tanto en su obra como en las cosas materiales para poder sobrevivir. Pero que no le demos el primer lugar a esto, sino que el primer lugar sea Él, sea el Señor Jesucristo, sea el Padre, sea poner nuestra mirada en esas cosas que no tienen fin. Amén. Y eso es lo que hace el cristiano a diferencia del mundano, ¿cierto? Y en Mateo 6:33 nos dice también que nos preocupemos primero por las cosas celestiales, ¿cierto? Que todo lo demás será añadido. Dios sabe de qué tenemos necesidad, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque también dice la palabra de Dios que las aves del cielo no trabajan y todos los días comen, ¿cierto? Él les suple. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Entonces, primero busquemos el reino del Señor y luego lo demás será añadido. Amén. Y también debemos ser siervos del Señor. Debemos estar preparados para cuando Él venga, para que lo que les decía no nos encuentre haciendo lo que Él no quiere, ¿sí? Complaciendo al mundo, sino que realmente Él se pueda agradar de cada uno de nosotros. Y vamos a ir un momento a Proverbios 17 al versículo 16. Y nos dice aquí también tremendo: ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? Y vemos ahí que la palabra del Señor nos dice que el cristiano, ¿cierto? El creyente lo compara con un sabio, ¿cierto? Porque él sí piensa que este mundo se va a acabar y que su alma va a ir a condenación, así que decide aceptar a Cristo. Pero mientras tanto el otro, que le dice tonto, bruto al mundano, porque piensa que este mundo es eterno y no quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Y acá vuelve a decir: ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? Aquel que se preocupa solo por las cosas materiales. Aquel que tiene lo suficiente dinero pero no tiene paz en su corazón, que su alma está perdida. ¿De qué le sirve eso? ¿Es que acaso con el dinero puede comprar la sabiduría? ¿Faltándole cerebro? O sea, de nada nos sirve faltar el razonamiento y no tener la capacidad de la sabiduría para actuar conforme a la voluntad del Señor. El dinero no nos sirve para nada, ¿sí? El dinero solo es una añadidura. Pero sabemos que lo primordial en nuestra vida es nuestra alma, es estar preparados conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y ahí nuevamente vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, ahí en el capítulo 7, en el versículo 4. Y dice: el sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. O sea que el sabio, ¿cierto? Es el cristiano, ¿cierto? El creyente, el que piensa que va a llegar la muerte y se prepara. Pero aquí nos dice que el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Aquel que solo piensa complacer el mundo, ¿cierto? Celebrar, emborracharse, tomar, complacer sus malos deseos, ¿sí? La brujería, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Que piensa que la mujer no lo ve, ¿cierto? Pero sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todo momento y en todo tiempo. Y para Él, ante Él, nosotros no nos podemos esconder, ¿sí? Y tremendo aquí lo compara, ¿sí? El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Así que debemos tener mucho cuidado en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Amén. No nos dejemos influenciar por el mundo. Nosotros
nosotros tenemos la capacidad de dominar nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Nuestros impulsos. No nos dejemos dominar por el mundo. ¿O es que acaso, digamos, en este tiempo cuando a usted le dicen no puede salir de su casa porque hay un toque de queda, usted se puede quedar en su casa, ¿cierto? Así tenga lo que tenga que hacer, usted tiene que quedarse en su casa. Es decir, que nosotros sí tenemos la capacidad de tener ese dominio propio, pero le damos rienda suelta a nuestra carne, ¿sí? Y eso es lo que al Señor no le agrada. Y dice en Santiago 2:13 que Dios juzga sin compasión. O sea que debemos tenerle temor y miedo, ¿cierto? Porque Él dice que le tengamos miedo, no al que mata el cuerpo, ¿cierto? Vemos que en este mundo hay homicidas, ¿cierto? Que deciden quitarle la vida a otro. Obviamente sabemos que Dios no permite nada sin su voluntad. O sea que si alguien pierde la vida es porque esa es la voluntad del Señor, ¿cierto? Y para el homicida que le espera, pues una condenación y un castigo si en su vida no hay arrepentimiento. Pero ahí en Santiago 2:13 nos dice, Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Amén. Dios juzgará sin compasión. O sea que Él no tiene compasión de aquel que no obedece su palabra, del mundano, ¿cierto? Del desobediente, el que ama su propio pecado. Amén. Y nada, el cristiano nada lo separa del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la enfermedad, ¿cierto? Ni la escasez económica. Nada lo separa del amor de Dios. El mundano todo el tiempo vive renegando de Dios. Pero ¿cómo así? Pero es que ¿por qué me quitó la vida de mi esposo, de mis hijos? Si él era tan bueno y la maldad habitaba en él. Pero ante el hombre sigue siendo bueno. Ante las normas humanas se dice que es bueno. Cuando vemos que fue un homicida, un hechicero, ¿cierto? Que realmente no hizo la voluntad del Señor. Dios está airado contra el pecador. Todo el tiempo vive el mundano juzgando la voluntad del Señor y queriéndole dar consejo a Él. Y dice la palabra del Señor que ¿quién le dará consejo a Dios? O sea, nosotros como humanos no tenemos ni siquiera la capacidad de comprender lo grande y poderoso que es Dios. O sea, no vamos a poder entender nunca la magnificencia de Él, la soberanía de Él. Nuestra memoria, nuestro carácter, nuestro cerebro es insuficiente para poder entender realmente todo lo poderoso que es el Señor. Amén. Así que debemos resistir al diablo. Resistámoslo y Él huirá de nosotros. Neguémonos a pecar, neguémonos a complacer nuestra carne. Tenemos la capacidad de hacerlo, obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Y en 1 Juan 3:10 nos dice aquí ya para terminar. 1 Juan, capítulo 3, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Amén. O sea que hay unos, el mundano, que es hijo del diablo, y el cristiano o el creyente que obedece su palabra es hijo de Dios. ¿Sí? Acá nos dice, el que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Y eso es lo que más vemos en este mundo, ¿no? La injusticia, el desamor, la no tolerancia, el irrespeto hacia los demás. Amén. Entonces eso es lo que nos dice la palabra del Señor. De nuestra boca, de nuestra vida no puede salir agua dulce y agua salada. O usted es del mundo o usted es de Dios. Amén. O usted es bueno o usted es malo. No hay más caminos, hay solo dos. Dios nos ha dado el libre albedrío, así que de cada uno depende si realmente quiere obedecer al Señor o quiere seguir complaciendo su naturaleza carnal. Pero aquí nos damos cuenta cuál es el destino de este perverso, del bruto, que le dice la palabra del Señor, del desobediente, y cuál es el camino del sabio, ¿cierto? De aquel que obedece la palabra del Señor. Ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Señor, porque tu palabra cada día, Señor, nos exhorta, amado Rey, nos corrige. Te damos gracias por el privilegio que nos das de conocer tu santa ley, tus mandamientos, de poder escudriñar en ella, Señor. Ayúdanos, limpia nuestra vida, Señor. No queremos ser vasos sucios. Te pedimos que nos limpies, Señor, que nos renueves cada día, que nos hagas útiles, Señor, en tu obra, a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, amado Rey, y a cada vida, Señor, que ha escuchado esta palabra, que seas tú, mi Rey eterno, guiándolos en arrepentimiento, Señor, que en su vida pueda haber una verdadera transformación, que en su vida realmente pueda haber un cambio, que sus obras, Señor, manifiesten todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, que realmente sus obras
obras reflejen salvación, aunque sabemos que la salvación no es por obras, pero sí es el fruto de lo que tú has hecho en nuestra vida. Trae esa seguridad, esa fe, Señor, al que no la tiene, al que está cansado, Señor, dale fuerzas al necesitado, súplele, Señor, pero ayúdanos a entender que tú no escuchas la oración, Señor, del pecador, sino que realmente escuchas la oración de arrepentimiento, de aquel que obedece tu palabra, Señor, de aquel que permanece por ese camino angosto, Señor, el camino a la santidad, Padre Celestial. Te damos gracias, te exaltamos y bendecimos tu precioso nombre. Amén. Damos muchas gracias a ustedes por haber estado ahí pendientes escuchando la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es la que nos edifica cada día. Así que en este momento, si usted todavía no conocía del Señor, es el momento de arrepentirse, de creer en Él como su único Salvador y de empezar ese nuevo proceso de transformación que Dios hará en cada uno de ustedes. No importa si su esposo, si su esposa, si sus hijos no conocen de Dios, usted es la luz en medio de las tinieblas y en sus manos está poder ser ese instrumento de salvación también para otras vidas. Amén. Así que los animo en el nombre del Señor a que sigan obedeciendo su palabra, que le sigan buscando cada día. No olvides darle clic a este video, darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Dios los bendiga a todos y que pasen un buen día.